¿Qué es MHC? MHC es el complejo principal de histocompatibilidad o complejo mayor de histocompatibilidad. Este va a estar conformado por un conjunto de genes cuyos productos son expresados en la superficie de las células del sistema inmune. Vamos a poder encontrar al MHC tipo 1 en todas las células nucleadas. La principal función conocida de las moléculas de MHC, o también en humanos conocida como HLA, consiste en unirse péptidos antigénicos con el fin de presentar un antígeno a un linfocito apropiado. La capacidad que tiene un péptido concreto para unirse a una molécula de HLA particular de manera satisfactoria es una función directa del ajuste entre los residuos de aminoácidos del péptido y los residuos de aminoácidos de la molécula de HLA. El péptido unido va a formar una estructura terciaria denominada complejo MHC-péptido, que se va a comunicar a los linfocitos T mediante la unión a la molécula del receptor de linfocitos T, también conocido como TCR. Esta interacción entre ambos nos va a dar la conocida interacción TCR-MHC-péptido. El primer lugar en el que se produce la interacción TCR-MHC-péptido en la vida del linfocito T es el timo, en el cual se van a presentar péptidos propios a timocitos en desarrollo mediante moléculas del MHC expresados en el epitelio tímico y en las células presentadoras de antígeno de origen hematopoyético, que ante todo estas son las que van a determinar la selección tanto positiva como negativa. Las moléculas MHC de clase 1 tienen una cadena alfa de 45 kilodaltones y una molécula de beta 2 microglobulina. La cadena alfa está organizada hacia tres dominios externos, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, estos de aproximadamente 90 aminoácidos cada uno. También podemos encontrar un dominio transmembrana de aminoácidos hidrofóbicos. Seguido de este se encuentra un tramo corto de aminoácidos hidrofílicos y por último un segmento de anclaje citoplasmático. La molécula de beta 2 microglobulina tiene un tamaño y organización similar al dominio alfa 3, sin embargo, esta no cuenta con una región transmembrana, por lo que se encuentra unida de manera no covalente a la cadena alfa de la molécula MHC de clase 1. Hablaremos sobre las características generales del MHC clase 2. Empezaremos por su estructura, la cual está formada por dos cadenas polipeptídicas que funcionan como anclaje. La cadena alfa se subdivide en la porción alfa 1 y alfa 2. Por otro lado, la cadena beta también se subdivide en la porción beta 1 y beta 2. Estas estructuras van a formar la región extracelular del MHC. Este también cuenta con regiones transmembranarias y región intracelular. Las cadenas polipeptídicas van a estar enlazadas por enlaces disulfuro y al formarse van a generar la hendidura de unión al péptido. Es en ese sitio en el que se va a presentar el antígeno a los linfocitos T. ¿Cuál es la función del MHC clase 2? Es primeramente el presentar antígenos grandes de 10 a 30 aminoácidos. Pero ¿qué células va a presentar en su membrana celular el MHC clase 2? Lo harán las células endoteliales y el epitelio tímico, los macrófagos, las células B y las células dendríticas. ¿Cómo es que funciona el MHC de tipo 2? Tenemos que tener en cuenta que este MHC va a presentar antígenos extracelulares, así que después de reconocerlos, tiene la capacidad de expresar más de un antígeno en su superficie celular, lo que le da la capacidad de hipervariabilidad. Este MHC va a requerir de chaperonas en el retículo endoplasmático para evitar que se una a antígenos propios y solamente presente los antígenos extraños al formar el complejo MHC antígeno cuando el lisosoma se une al endosoma. Posteriormente se va a dar la expresión en la membrana del antígeno digerido. ¿A quién va a activar? Activa los linfocitos TCD4 positivos, teniendo primeramente en cuenta una célula presentadora de antígeno
que ha presentado en su superficie un MHC de tipo 2. Se va a encontrar ya con el antígeno en el MHC después de ser digerido. Se va a encontrar con un linfocito T, el cual por medio de su CD4 va a reconocer la porción beta del MHC. Al reconocerlo va a permitir la formación del complejo MHC2-TCR, el cual va a estar formado por el TCR, por las cadenas CD3, por el MHC de tipo 2 y por el CD4. Esta formación va a permitir el paso y la producción de la primera señal para la activación y proliferación de los linfocitos TCD4. Ahora, los genes del complejo mayor de histocompatibilidad están dispuestos dentro de un largo tramo continuo de ADN en el cromosoma 6. Los genes se organizan en regiones que codifican a 3 clases de moléculas MHC, clase 1, clase 2 y clase 3. Es importante conocer que cada región tiene genes MHC clásicos y no clásicos. Hablando de los clásicos, en clase 1 los LOCI HLA-A, HLA-B y HLA-C codifican los genes para la cadena alfa, mientras que la cadena beta microglobulina se codifica en el cromosoma 15. En clase 2, los LOCI HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR codifican tanto la cadena alfa como la cadena beta de la molécula MHC. Las regiones de la clase 3 codifican para un grupo diverso de proteínas, entre ellas proteínas del complemento y citocinas como el factor de necrosis tumoral. A continuación veremos varias características de los genes que hacen que las moléculas MHC puedan presentar una gran cantidad de péptidos. El poliformismo hace alusión a que los genes MHC tienen un número extraordinariamente grande de alelos diferentes en cada locus. Sin embargo, solo se expresan 6 moléculas diferentes de MHC clase 1 y 12 moléculas de clase 2. El poliformismo se va a limitar principalmente al surco de unión al antígeno, por lo que en MHC clase 1 serían los dominios alfa 1 y alfa 2, y en la clase 2 serían los dominios alfa 1 y beta 1. Ahora, conociendo que las moléculas MHC expresadas en un individuo son fijas, ¿cómo es que son capaces de presentar un rango enorme de diferentes péptidos? Esto es por su promiscuidad. Aquí observamos cómo una célula nucleada y una célula presentadora de antígeno son capaces de presentar una gran variedad de péptidos antigénicos, incluso si las proteínas son nuevas. Esto garantiza un buen funcionamiento del sistema inmune. Además, se dio a conocer que la región MHC es poligénica, debido a que contiene múltiples genes con la misma función, pero con estructuras ligeramente diferentes. También existe una codominancia, es decir, que tanto los productos genéticos paternos como los maternos se expresarán al mismo tiempo y en las mismas células. Esto es un concepto que se explicará mejor más adelante. La combinación de todas estas características harán que las moléculas MHC tengan una gran diversidad y generen una mejor respuesta inmune del hospedero. Ahora hablaremos acerca de la herencia de genes del complejo mayor de histocompatibilidad, que va a ser una colección de genes en un tramo de DNA en el cromosoma 6, que codifica las cadenas alfa, y el cromosoma 15, que codifica la beta 2 microglobulina. Sabemos que los genes que residen dentro del locus MHC son altamente polimórficos, es decir, que hay muchas alternativas de cada gen o alelos dentro de la población. Este pleomorfismo se va a agrupar en las regiones de ADN que codifican los aminoácidos que están en el surco de unión al antígeno y que por ende van a entrar en contacto con el péptido. Aquí podemos observar que los genes del locus MHC 1, 2 y 3 están tan juntos que su herencia se va a vincular. Es por eso que la mayoría de veces los individuos heredan todos los alelos codificados por esos genes como un conjunto, a lo que se le conoce como desequilibrio de asociación. En las poblaciones no endogámicas, los descendientes son heterocigotos en el locus MHC, porque heredan un conjunto vinculado de alelos MHC o un haplotipo de la madre y uno del padre. En cambio, en el caso de una población endogámica, la descendencia puede volverse homocigótica, expresando MHC idénticas, porque los haplotipos de la madre y del padre son idénticos.
Hablemos de otra cuestión. Ya una vez heredados, ¿cuál es el haplotipo que va a predominar en la descendencia? Bueno, aquí involucramos un nuevo concepto, la codominancia. Los genes del locus MHC tienen una expresión codominante, es decir, que tanto los haplotipos maternos como los paternos se van a expresar al mismo tiempo y en las mismas células. Ahora, a la descendencia le llamaremos F1, que como ya entendimos expresa proteínas MHC de ambas cepas parentales. Esta generación es histocompatible o MHC emparejados con ambas cepas parentales. Por ello, puede aceptar sus injertos, porque los MHC los van a reconocer como propios. En cambio, la cepa parental no puede aceptar un injerto de su descendencia, porque la mitad de sus MHC se reconocerán como no propios y se rechazará. Analicemos esta imagen. Cuando el padre y madre tienen diferentes haplotipos, hay una posibilidad de 1 a 4 de que dos hermanos hereden los mismos haplotipos, lo que los hace histocompatibles entre sí. También podemos ver aquí que aunque la relación de recombinación por cruce es baja y se da una vez por cada 200 ciclos meióticos, puede generar nuevas combinaciones alélicas y nuevos haplotipos, como es el caso de BR. Las proteínas microbianas presentes en el citosol que sufren degradación en el proteasoma derivan de microbios, habitualmente virus, que se replican y sobreviven en el citosol de las células, bacterias extracelulares que inyectan proteínas en el citosol y varios microorganismos extracelulares que son fagocitados y sus proteínas transportadas desde las vesículas al citosol. Los proteasomas tienen 2 anillos beta internos y 2 anillos alfa externos, cada uno compuesto de 7 subunidades con una estructura parecida a una capucha en cada extremo del cilindro. Las proteínas de los anillos alfa externos son estructurales y carecen de actividad proteolítica. En los anillos beta internos, 3 de las 7 subunidades, como son beta 1, beta 2 y beta 5, son los lugares catalíticos que realizan la proteólisis. Las proteínas con cadenas de 4 más ubiquitina son reconocidas por la capucha proteasómica, después desplegadas, retiradas de la ubiquitina y enhebradas a través de los proteasomas, donde son degradados en péptidos. Los péptidos generados por los proteasomas pasan al citosol por la acción de un transportador especializado en el retículo endoplásmico, donde hay disponibles moléculas recién sintetizadas de la clase 1 del MHC para unirse a los péptidos. Este transporte está mediado por una proteína dimérica localizada en la membrana del retículo endoplásmico, llamada transportador, asociado al procesamiento del antígeno. Los péptidos trasladados al retículo endoplásmico se unen a moléculas de la clase 1 del MHC que se asocian al dímero TAP a través de la tapacina. En el lado luminal de la membrana del retículo endoplásmico, la proteína TAP se asocia a una proteína llamada tapacina que también tiene afinidad por moléculas de la clase 1 del MHC vacías recién sintetizadas. La tapacina lleva así el transportador TAP al complejo de la molécula de la clase 1 del MHC que espera la llegada de los péptidos. Los complejos péptido clase 1 del MHC estables que se producen en el retículo endoplásmico se mueven a través del complejo de Golgi y son transportados en la superficie celular por vesículas exocíticas. Una vez expresados en la superficie celular, los complejos péptido clase 1 de MHC pueden ser reconocidos por linfocitos TCD8 y específicos frente al antígeno peptídico, y el correceptor CD8 desempeña una función esencial en la unión a regiones no polimórficas de la molécula clase 1. De presentación antigénica de la clase 2 del MHC, también conocida como vía del fagosoma o vía exógena. La clase 2 del MHC solo se expresa en células presentadoras de antígeno que reconocen antígenos exógenos mediante receptores de membrana. Una vez reconocido, el antígeno es interiorizado en la APC en un fagosoma mediante endocitosis, fagocitosis o pinocitosis. Dentro de la célula, el fagosoma se une a un lisosoma, formando así un fagolisosoma. Posteriormente, el antígeno es degradado por proteasas lisosómicas como las catepsinas. Mientras todo esto ocurre, las moléculas de la clase 2 del MHC se ensamblan continuamente en el retículo endoplásmico.
Las cadenas alfa y beta son sintetizadas de forma coordinada y el plegado y ensamblaje del MHC requiere de la ayuda de moléculas chaperonas como la calmexina. Una vez que el MHC ha sido ensamblado, se asocia a una cadena invariante impidiendo que el MHC se una a los péptidos que se encuentran en el retículo endoplásmico, para dejar que tales péptidos se unan a la clase 1 del MHC. La cadena invariante dirige el MHC al aparato de Golgi para ser empaquetado en vesículas secretoras. Esta vesícula se une al fagolisosoma previamente formado para facilitar la entrada del MHC al fagolisosoma. Una vez dentro del fagolisosoma, las proteasas lisosómicas degradan la cadena invariante, dejando solo un fragmento de 24 aminoácidos llamado CLIP en la hendidura de unión antígeno del MHC. Posteriormente, una molécula llamada HLA-DM, que tiene una estructura similar a la clase 2 del MHC, actúa como un intercambiador de péptidos, eliminando el CLIP y añadiendo los péptidos antigénicos al MHC. Si el antígeno que se une al MHC es muy grande, puede ser recortado por enzimas proteolíticas hasta un tamaño adecuado para el reconocimiento por los linfocitos T de 10 a 30 aminoácidos. El fagolisosoma en el que se encuentra el complejo péptido MHC forma uniones vesículo-tubulares con la membrana plasmática, lo que da lugar a la colocación del complejo sobre la membrana para su posterior reconocimiento por linfocitos T. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es la presentación cruzada, que es el mecanismo que utilizan las células presentadoras de antígeno para presentar antígenos intracelulares a los LTC. En las células dendríticas internalizan y procesan antígenos por medio de la vía exógena y lo presenta a células LTH por medio de las moléculas MHC de clase 2. Estas células TH activadas sirven como puente para poder ayudar a activar las respuestas de LTC y le otorga a la célula dendrítica una licencia para que se pueda presentar de manera cruzada antígeno internalizado en MHC de clase 1. El otorgamiento de la licencia a la célula dendrítica crea una situación ideal para la estimulación de respuestas T CD8 específicas para antígeno. Cuando se unen los LTC sobre estas células dendríticas, se activan más las células y se proporciona un estímulo adicional para la presentación cruzada.